El algoritmo de forrajeo de bacterias se basa en el metabolismo de la bacteria Escherichia coli. Esta es una bioinspiración originalmente propuesta por Pacino y consiste en la representación del movimiento físico de las bacterias a través del uso de sus flagelos como vía de optimización y estrategia de supervivencia para alcanzar su sustento metabólico. Asimismo, desplazarse lejos de aquellos elementos que resulten dañinos para la bacteria. En esta visualización podemos notar una comunidad bacteriana y asimismo E. coli se presenta como una bacteria en forma de bastón, lo que la clasifica como una bacteria basilar. Respecto de su movilidad, muchas cepas de E. coli son móviles gracias a la presencia de los flagelos que podemos observar en estas imágenes. Por otro lado, el metabolismo de Escherichia coli es una bacteria fermentadora que puede crecer tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos. Además, fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Escherichia coli habita comúnmente en el intestino humano y es responsable de ciertos padecimientos, pero también habita en el intestino sin producir ningún malestar. Es parte de la microbiota. En otras características, E. coli es un bacilo gram negativo, no es purulante y produce indol a partir de triptófano. No utiliza citrato como fuente de carbono y no produce acetoína. En este caso, podemos observar cómo un conjunto de bacterias se sienten atraídos por un cristal de azúcar. Se puede notar la quimiotaxis a través de sus flagelos. Se percibe que algunas se pierden en el camino y otras alcanzan con éxito la ruta. Hoy vamos a revisar los elementos que integran un algoritmo de optimización conocido como Bacterial Foraging. Esta es una metaheurística con una base de bioinspiración originalmente propuesta por Pacino. Asimismo, como estrategia de optimización, estamos atacando un problema propio de la bioinformática, conocido como el alineamiento múltiple de secuencias genéticas. Particularmente, estamos trabajando con secuencias relacionadas al Alzheimer en la población de adultos mayores. Este algoritmo tiene 5 clases principales, entre las cuales la clase que inicia el proceso consiste en un ciclo en el cual se realizan iteraciones. También existe una clase llamada evaluador Blossom, que se refiere a las matrices de evaluación reconocidas internacionalmente como estándar de evaluación de calidad para alineamiento de matrices de secuencias genéticas. La clase bacteria, que integra las funciones principales. Esta bacteria es la que va a representar en sí misma una matriz de alineamiento y tiene diferentes funciones que vamos a ver más adelante. Tenemos una clase que hace las veces de lector del archivo FASTA, en el cual están las secuencias almacenadas en la ruta especificada en la clase principal. Consiste en abrir el archivo de terminación.fasta y cargar todos los caracteres en memoria. También una clase muy importante es quimiotaxis, que consiste en el proceso de forrajeo de las bacterias y la realización de la quimiotaxis. También en esta clase se realiza la evaluación de acuerdo a la función objetivo propuesta por Pacino. Continuamos ahora a ver un poco más a detalle cada uno de los elementos que integran este algoritmo. Bien, vamos a hacer una demostración rápida del algoritmo de forrajeo de bacterias desarrollado en Python. Esta es la clase principal y destacaríamos los 4 elementos que determinan los parámetros de atracción y el parámetro repelente. Lo que está comentado son los valores por default que recomienda el autor Pacino del algoritmo de forrajeo de bacterias.
Las iteraciones se deben ajustar según la meta a alcanzar de optimización. Asimismo, el tumbo y el nado son factores que determinan la longitud y la cantidad de movimientos para las bacterias. Lo que realiza la clase principal es asegurar el número de iteraciones, asimismo, invocar el proceso de quimiotaxis, considerando los valores de atracción y repelente. En este caso, las secuencias genéticas que estamos utilizando corresponden a la proteína APP, que está relacionada directamente con la prevalencia de Alzheimer en la población de adulto mayor. Asimismo, la primera secuencia corresponde al humano y el resto de las secuencias corresponden a la misma proteína en otros organismos como el ratón y zebrafish. Las secuencias deben de estar en esta ruta para que el algoritmo las pueda localizar. Como hemos mencionado anteriormente, el problema del alineamiento múltiple de secuencias consiste en lograr coincidencias entre las columnas de una matriz de alineamiento. En este caso representativo tenemos un conjunto de secuencias, cada una con una extensión determinada, y nos interesa lograr coincidencias a lo largo de las columnas. Por ejemplo, este caso es una columna que ha podido llegar a ser alineada, y ese alineamiento fue gracias a los gaps que en los puntos correspondientes se insertaron en su momento. Asimismo, otras columnas que tienen alineamientos parciales como este representan también puntos a favor, y las columnas que no tienen coincidencias como esta representan puntos negativos. De esta forma, para la totalidad de la matriz Blossom realiza una evaluación global y entrega un valor que representa el fitness para la bacteria en cuestión dentro del algoritmo. La clase bacteria tiene algunas funciones, todas son muy importantes, pero destacaríamos en este caso la función de tumbo y nado, que consiste en la realización de un ciclo que determina la dirección y la longitud del nado para la bacteria. Recordemos que la quimiotaxis consiste en que la bacteria se mueve físicamente hacia los elementos que le son atractivos. En el algoritmo de Pacino, esto se representa con un ciclo que está determinado por el factor de tumbo y nado. Asimismo, hay otras funciones como la de rellenar con gaps las secuencias más cortas y la clonación de la bacteria, la muestra de sus secuencias como show genome, y tenemos la importación de librerías NumPy para tratamiento de la matriz y random. La clase quimiotaxis es probablemente la clase con mayor complejidad en este proyecto, ya que aquí se realizan los cálculos correspondientes a la interacción de las bacterias, tomando en consideración los parámetros de atracción y repelente. El proceso comienza con la función doQuimiotaxis, en la cual se ponen en juego los 4 parámetros mencionados y se calcula para cada una de las bacterias en la población. El proceso quimio representa el comienzo del cálculo del fitness, ya que inicia con el cálculo de interacción y nuevamente hacemos uso de los 4 parámetros de interacción para posteriormente asignar un valor de fitness tomando en consideración el valor del alineamiento calculado por la matriz Blossom previamente mencionada. Recordemos que el valor fitness representa la calidad del alineamiento.
Es muy importante que estos procesos se completen, ya que representan los cálculos incorporados en la inspiración de Pacino para que este algoritmo represente eficientemente el algoritmo de forrajeo de bacterias. Vamos a realizar una corrida del algoritmo. Para este caso, la ruta está aquí indicada correctamente. El número de bacterias en la comunidad bacteriana se queda en 5 y permitiríamos el ingreso de una bacteria generada aleatoriamente para mejorar la diversidad. Asimismo, dejaríamos las iteraciones en 30 ciclos y el tumbo en un movimiento y la longitud del nado lo dejamos en 3 movimientos. Por otro lado, los 4 valores que representan la atracción y repelente se quedan de acuerdo a los valores default propuestos por Pacino. Iniciamos el proceso y el algoritmo muestra una pantalla donde carga los valores de las secuencias genéticas. Nos muestra la interacción que hasta ahora se mantiene en 0, nos muestra el valor de fitness y podemos observar que el fitness tiende a subir. En este caso, el último fitness que genere el algoritmo sería el mejor y sería el output o la salida final del algoritmo. El valor de fitness junto con el NFE son los dos factores que utilizaremos para comparar un algoritmo con otro. NFE representa el número de funciones evaluadas por sus siglas, de tal forma que un algoritmo más eficiente aumentaría el valor de fitness y reduciría el número de funciones evaluadas. El reto aquí consiste en mejorar el algoritmo de tal forma que produzca cada vez mejores alineamientos y utilice menos funciones evaluadas. Finalmente, podemos observar las secuencias alineadas por el algoritmo. Estos gaps fueron insertados en el proceso. Asimismo, podemos ver otros gaps que están insertos aleatoriamente y la posición de estos gaps en sus correspondientes casillas son las que a final de cuentas le dieron a la matriz cada vez mayores puntuaciones.